Existen realidades que no se pueden ocultar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo mundial. El mundo no se detiene y Verdad Colombia analiza las voces. Teorías absurdas, pruebas falsas, testigos mendaces es lo que vemos. Los hechos, los acontecimientos que son noticia. Y es que el tema de las falsas víctimas pues sigue estando al orden del día en Colombia. Con los profesionales Miguel Posada, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro y José Domingo Rodríguez. Los domingos a las 11 de la mañana, Realidades. Con la coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad. Señoras y señores, un feliz domingo, bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia, análisis y mucha reflexión a través del sistema Radio Red de Colombia. Paolita, feliz domingo, ¿cómo vamos? Feliz domingo, Juan Carlos, hoy con muchas noticias interesantes, muchos temas de análisis muy variados y muy importantes que han pasado esta semana. Sí, señor, arranquemos y entremos en materia. El evento de la semana, el espionaje, qué escándalo, Paolita. La inteligencia, ¿se hace con chuzadas? Es la pregunta. Bueno, pues vamos a analizar este escándalo publicado por la revista Semana, que más bien parece una campaña de desprestigio contra las fuerzas militares. Parece que quisieran acabar la inteligencia militar, ¿no? Sí, y pues las confusas declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, que un día dijo que estaba mal, pero al otro día dijo todo es totalmente legal. Exacto, que hubo hackeo, pero que no hubo chuzadas. La pregunta es, ¿qué fue lo que pasó aquí en esta historia? Y también, ¿dónde están las pruebas? Hay confusión en la información y no existen dichas pruebas que confirmen la existencia de las chuzadas. Yo diría, esta semana, ¿quién mintió? Paolita, ¿será que en Río Revuelto hay ganancia de pescadores? Tenemos que preguntarnos eso los colombianos. Hay que apoyar de todos modos al Ejército Nacional. Sería bueno conocer algo de la historia de la inteligencia, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. ¿De dónde surge el término inteligencia como tal? ¿Cuántas clases de inteligencia hay? Todas sus formas, sí, señor. Y cambiando un poquito de tema, mi querida Paolita, ANCOL publicó un documento acerca del proceso de La Habana y habla de mitos y mitomanías. Hoy conoceremos estos 8 mitos, pero dejemos que ustedes sean los que juzguen en el día de hoy. La utilización del lenguaje que las FARC tiene para pasar de victimarios a víctimas, vamos a ver también. Bueno, y otro tema importante, un vistazo a una América, elecciones en este continente, Salvador y Costa Rica. Haremos algo de historia porque viene una segunda ronda de elecciones también. Quédense con nosotros en Realidades. Por ahora los invitamos a que ingresen a www.verdadcolombia.org y también nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @verdadcolombia. Bienvenidos a Realidades. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Va a haber un cambio del equipo local. Sale con el número 10 Concha y entra con el número 9 Chamorro. ¿Qué está haciendo el técnico, por el amor de Dios? Con un partido tan apretado y mete un jugador como Chamorro, que no aporta nada al equipo. Chamorro es un jugador tímido, sin experiencia, que no creo que tenga cómo penetrar al área contraria. ¡Qué gran error es la entrada de este jugador Chamorro! Bueno, se reinicia el partido. Se entra la pelota al vacío. La toca Chamorro y gol de Chamorro. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Aquí lo tiene todo. Banco de Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, el editorial de la semana, el análisis profundo del acontecer nacional e internacional, con Miguel Posada Samper. Esta semana estalló un gran escandalaje de inteligencia militar por un artículo de la revista Semana, que había una oficina encubierta de inteligencia y que es normal y legal. La inteligencia se hace con fachadas. Así la hace la subversión y todo el mundo. Que chuzó a los comisionados de paz del gobierno. Poco creíble. Es necesario porque hay un general, el general Mora Rangel, en la mesa de negociación. Pero bueno, no sorprende que la subversión, en este caso con el aporte de la revista Semana, y periodistas como Ricardo Calderón, traten de desprestigiar y, si pueden, desmantelar la inteligencia militar.
La inteligencia de las fuerzas militares y la policía ha localizado docenas de jefes de las FARC, hoy fallecidos, y también están al tanto de las andanzas de algunos de sus apoyos logísticos y políticos. Recordemos que las FARC, los llamados, entre comillas, enfusilados, son solo una parte del aparato narcosubversivo. Tienen, con el PC-3, por ejemplo, infiltrados muchos organismos del Estado, entre otros el aparato judicial, además de universidades y prensa. Cuentan con poderosos bufetes jurídicos. ¡Y qué horror! Chuzaron otra vez a Piedad, alias Comandante Norma. ¿Acaso la Procuraduría, con amplias pruebas, no la destituyó por complicidad con las FARC? ¿Acaso el ministro de Defensa no dijo que Marcha Patriótica, que ella encabeza, era promovida por las FARC? ¿No se debe ocupar el Estado de sus andanzas? Es que además aquí leímos en esta emisora, las órdenes de las FARC diciendo usted, frente tal, tiene que aportar tanta plata y tanta gente para la Marcha Patriótica. Recordemos eso. Aquí se presentó de varios frentes de las FARC su aporte a la Marcha Patriótica. La oficina de Marras, con nombre Andrómeda, de Galerías, hacía lo que se llama inteligencia técnica, o Signals Intelligence en inglés, que consiste en interceptar las comunicaciones del enemigo. Eso es perfectamente válido, pero en ciertos casos requiere aprobación de la Fiscalía. Cuando son ondas radiales no se requiere ningún permiso. Cuando son celulares o comunicaciones por Internet se debe requerir un permiso. Grave cosa, eso, que requiera permiso de la Fiscalía, porque, como sabemos, ese organismo está profundamente infiltrado por la subversión. Pero ni siquiera se ha demostrado aún que se haya quebrantado la absurda ley y ya fueron relevados 2 generales. El CTI se llevó los computadores que había en el lugar. Aparentemente allí no han encontrado nada, pero conociendo la capacidad de la Fiscalía para inventar pruebas, hay que estar prevenidos, porque si finalmente no encuentran nada ilegal son capaces de inventárselo, como se han inventado testigos. La suplantación del cabo Edgar Villamizar en el caso Plazas es un claro ejemplo de pruebas falsas, plantadas, en ese caso, por la fiscal Ángela María Buitrago, para enredar a un oficial. En este caso, le pueden grabar cosas a los computadores para constituir pruebas. Mala cosa. Y con un presidente algo débil de carácter, el asunto puede ser muy dañino para las fuerzas militares y para la democracia. La inteligencia y el espionaje no son iguales. El espionaje es apenas una de las herramientas de la inteligencia. Esta recurre a otras, textos, fuentes abiertas, expertos y otros medios para lograr lo que necesita. Lo que esto trata de hacer es averiguar las capacidades del enemigo y sus planes. La inteligencia son los ojos de las fuerzas militares y también de la policía. Vale la pena recordar el cuento de la mitología griega sobre el cíclope Polifemo. Este, que era muy fuerte, capturó a Odiseo, Ulises también llamado, y su tripulación para comérselos. Los griegos fabricaron vino, lo emborracharon para que durmiera y luego le quemaron su único ojo. Sin vista quedó inútil. Eso es lo que pretende con el escándalo actual la subversión. Sin inteligencia, el ejército más poderoso del mundo queda debilitado. No sabe qué hacer, ni quién es y dónde está el enemigo. Por eso, si uno mira lo que se produjo, después de la paz en Guatemala, por ejemplo, con un mendaz informe de la verdad, lo primero que se nota es el intento por limitar o destruir la inteligencia militar. Aquí estamos ante eso mismo. Lo que tenemos es un hábil intento para debilitar o destruir la inteligencia militar, con la colaboración de cierta prensa. Eso en otros países se consideraría traición a la patria. Lo que corresponde ahora a los colombianos es apoyar a las fuerzas militares, porque de ellas depende nuestra libertad. Para Realidades, Miguel Posada.
Además, fíjese, doctor Miguel y compañeros de la mesa y queridos oyentes, cómo ha cambiado la situación en el curso de la semana. Lo que comenzó siendo unas chuzadas, los titulares de prensa decían, caen 2 generales del ejército por chuzadas. Con el paso de los días cambió, y hoy en día lo que estamos viendo es que se publica, por ejemplo, lo siguiente, en el tiempo, entre comillas: los indicios recabados hasta ahora muestran una megaoperación de hackeo y no que haya habido chuzadas a llamadas telefónicas. Entonces, al fin, ¿qué fue lo que sucedió? Simplemente, pues, una operación de hackeo que se utiliza hoy prácticamente, pues, en todo el mundo, en todos los cafés internet se utiliza este tipo de prácticas, pero chuzadas no hubo. Y sin embargo, lo que la revista Semana y los medios inicialmente publicaron es que había habido chuzadas, pero además de eso, también se publica al final de la semana lo siguiente: las supuestas interceptaciones a los negociadores del gobierno en la mesa de paz de La Habana y a personajes de la izquierda no han aparecido aún en los computadores, según los investigadores de la Fiscalía. O sea, en resumen, lo que denunció la revista Semana no existe. Es tanta la incongruencia de la revista Semana que recordemos que al comenzar esta semana, valga la redundancia, cuando una vez circuló este escándalo de las noticias en el home, la página principal de la revista Semana en internet, manifestaba exclusivo Semana, chuzadas ilegales por parte de las fuerzas militares hacia el equipo negociador. Fueron pasando los días y Semana eliminó ese titular, ese home. Semana. Eso no es raro que mienta Semana. Semana suele mentir. Y de una vez sugieren que quien estaría detrás de todo esto es el presidente Álvaro Uribe, alguien que ya hace 4 años dejó el poder, ¿no? También hablaban de que, qué horror, que estaban chuzando a Piedad Córdoba y a Iván Cepeda. Pues a mí me parecería faltar al deber del gobierno si alguna entidad del Estado no le sigue la pista a Piedad Córdoba. Después de todo lo que ha dicho. Una señora, ¿no?, que es de Marcha Patriótica, que es de las FARC. Que le ha dicho a los estudiantes que por favor ingresen a la guerrilla, que deberían haber más marulandas, que el derecho a la rebelión, que se instiguen, que se levanten contra el establecimiento. El Estado debe seguir, tiene la obligación el Estado, no sé quién, la policía, la nueva Agencia Nacional de Inteligencia o las fuerzas militares, pero alguien tiene que servirle la pista a una señora que es claramente peligrosa para la democracia colombiana. Si aquí esta oficina no lo estaba haciendo, espero que otra sí, o que la policía lo haga, o alguna entidad del Estado, porque es una señora peligrosa, y el señor Cepeda también. Recordemos que el padre de él le dio el nombre, utilizaron el nombre del padre de él para un frente de las FARC, muy peligroso, ¿no? Recordémonos que hay una unidad de las FARC, estructuras, les dicen ahora, sí, que se llama Manuel Cepeda Vargas, por algo será. Y muy peligrosa, como usted lo menciona. Tanta gente pone bombas, hace todas. Y realmente, bueno, dirá Iván Cepeda siempre ha guardado silencio sobre este particular, pero nunca le ha exigido a las FARC si el papá de él era tan bueno que quiten eso. Buena gente. Sí, él solamente hacía hostias y comulgaba los domingos y demás, que no es cierto. Nunca ha exigido públicamente a las FARC que retiren el nombre de su padre frente a una organización realmente terrorista. El padre de él, recordemos, fue asesinado, fue senador de la República, fue asesinado, y era la persona que más manejaba el concepto de la combinación de las formas de lucha. Partido Comunista, en su momento también el MRL estuvo metido en eso, con las FARC, la combinación de las formas de lucha famosas, que es uno de los, digamos, conceptos fundamentales para llegar a imponer el comunismo en un país. Y además recordemos que la función de inteligencia por parte de los estados reposa en principios de legalidad y en defensa de la sociedad. Es una actuación legítima. Y el término de contrainteligencia no nos debe asustar, porque es la inteligencia dentro del Estado. La contrainteligencia es detectar y neutralizar la inteligencia del enemigo. Fíjese que, volviendo al tema de las presuntas chuzadas, estas noticias lo que hacen es que ponen al mismo gobierno a patinar y a dar declaraciones que después tiene que corregir y a tomar medidas
que también después tiene que manifestarse, digamos, como medio arrepentido de haberlas tomado. Por ejemplo, el presidente Juan Manuel Santos ya dijo que en el caso de este supuesto hackeo militar, entre comillas, hay mucha gente tratando de pescar en río revuelto. Pero además de eso, antes había ya aclarado que la fachada de inteligencia, como técnicamente se conoce, que funcionaba en el local en mención, era totalmente lícita. El presidente Santos también manifestó que había hablado con el fiscal y que el fiscal le dijo que si hubiera sabido que la fachada era lícita y que era una fachada de inteligencia, no habría hecho ese allanamiento. Entonces fíjese cuál es el alcance de una noticia como la que sacó la revista Semana y que pues carece, digamos, de un fundamento en profundidad. De Semana viven en plan de tratar de desacreditar a las fuerzas militares, ¿no? Este señor, aparentemente el padre de esta noticia, es el mismo de la famosa cárcel de Tolemaida, que es una medio verdad que equivale a una medio mentira. Entonces se trataba de desacreditar a las fuerzas militares y de obligar a las fuerzas militares a mandar a todos los presos que hay allí a cárceles comunes donde los puede manipular la subversión. Es que esto tiene mucho de fondo. Pero bueno, hablamos un poquito de la historia de la inteligencia. Por favor. Yo creo que el primer espionaje que se hizo fue la primera mujer engañada en las cavernas, por allá cuando el hombre estaba aprendiendo a caminar en dos patas, o el primer marido engañado, no sabemos cuál vendría primero. Que si la gallina allá nace la inteligencia, hay que hacer inteligencia, o sea, tengo que saber con quién anda este tipo, o el hombre con quién anda esta vieja. Bueno, eso debió ser allí. Pero bueno, ya Sun Tzu, pasando a la parte seria, en el tratado sobre la guerra de Sun Tzu, hay un capítulo completo, muy detallado, donde habla precisamente de la inteligencia, que es indispensable para un general. Conocer el enemigo, claro. Un general, conocer el terreno, el enemigo, el carácter de los líderes del enemigo y el ánimo de la población. Todo esto es trabajo de inteligencia, además de lo que aquí se pone como normal, que es dispositivo, composición, fuerza y terreno. Son más cosas, digamos, uno tendría que asimilar a terreno el estado de ánimo de una población. Y sobre eso se trabaja en inteligencia. La inteligencia entonces va evolucionando, existen todas las guerras. Es curioso que en el siglo XVIII, inicios del siglo XVIII, final del XVII, en la guerra de sucesión española, el duque de Marlborough, que fue el ganador con el príncipe Eugenio de Austria, de esa guerra contra Luis XIV, utilizaba la inteligencia, pero la costumbre era esta: a él le decían, su presupuesto de campaña, la campaña del año, es tanta plata, y usted puede tomar el 3% para inteligencia, y si le sobra, usted se queda con la diferencia. Así era como se manejaba. Tome 3% de lo que vale el ejército, y eso es su presupuesto en inteligencia, o haga lo que quiera. El resto le quedaba al bolsillo del otro si lo lograba hacer más barato, porque la inteligencia se basa en tiene hoy dos partes: esta signals of intelligence o inteligencia técnica, y la inteligencia humana, que son personas suyas que hacen el trabajo, que tienen a veces informantes. Usted trata de infiltrar al enemigo o de penetrarlo, que son dos términos que implican cosas diferentes. Infiltrarlo es coger a alguien del lado suyo y meterlo entre la organización enemiga, y penetración es coger a alguien que está en la organización enemiga y ponerlo a trabajar para usted. Son dos términos técnicos importantes. Eso en la inteligencia humana. Inteligencia de señales, inteligencia técnica, realmente tiene su inicio firme en el siglo XIX, cuando hay telégrafos. Es interesante ver cómo en la Primera Guerra Mundial los alemanes tenían una desventaja en la guerra naval frente a la Real Armada Británica, porque los ingleses eran los dueños de todos los cables submarinos, que era por donde se transmitían los cables y las conversaciones telefónicas.
Y ellos chuzaban todo eso. Entonces los pobres alemanes no tenían forma, si estaban muy lejos, de comunicarse con su mando en Alemania sin utilizar los cables submarinos, y esos estaban chuzados por los ingleses. Viene otro tema en la inteligencia técnica, que es la encriptación y desencriptación, y sobre esto hay historias muy interesantes. En la Segunda Guerra Mundial, los ingleses logran capturar o les entregan, realmente el ejército polaco les entrega una máquina que van a construir los alemanes para encriptar y desencriptar. Enigma. Y eso, los alemanes no se enteraron nunca de que todas sus comunicaciones, salvo el código naval, era un poco más amplio que el otro y les faltaba siempre un pedacito por desencriptar, pero eso lo lograban hacer. Lo que pasa es que demoraban mucho tiempo, porque eso sí era otro proceso. Y ellos sabían cuándo los iban a bombardear y cuántos y dónde. Una ventaja que permitió que la Fuerza Aérea Británica, que en cierto momento estaba en unas condiciones de desventaja terribles, finalmente derrotara la Fuerza Aérea Alemana en la famosa batalla de Inglaterra. Hay un episodio que cuenta la historia alrededor de ese tema, Miguel, que usted comenta, y es que en algún momento los ingleses, gracias a esa posibilidad de desencriptar las comunicaciones alemanas, detectaron que iba a haber un bombardeo sobre una población. Coventry. Y ellos tenían la posibilidad de evitarlo, y no lo hicieron para evitar precisamente que los alemanes supieran que ellos tenían la máquina. Entonces tuvieron que sacrificar decenas de miles de vidas inglesas en aras de proteger su inteligencia, y con eso ganaron la guerra finalmente. En las memorias de Winston Churchill dice que esa fue la decisión más difícil de toda su vida. Claro. Se llevó esas decenas de miles de muertos. Van a bombardear Coventry, que no lo han bombardeado antes, que era un pueblito que no parecía tener demasiada importancia, y él podía, obviamente, mandar. Lo que ocurría era que estaban los cazas ingleses muy arriba cuando llegaban los alemanes, y la velocidad en bajada pues tiene la ventaja, ¿no? Entonces no los mandó para que los alemanes no supieran que les habían roto los códigos. Entonces esta parte de señales y códigos y demás es interesante. Y es muy antigua. Pero luego ha habido mucha evolución, porque vienen los satélites que captan comunicaciones, vienen aviones que captan comunicaciones y que también ven al enemigo abajo mejor de noche incluso que de día. Hoy muchos aviones de esos son no tripulados, se puede hacer con aviones no tripulados. Y viene la era de la informática, con dos elementos: las comunicaciones informáticas, o sea, la comunicación que va entre computadores de mucha gente, de estados, de particulares y demás, que es lo que parece que sí se hacía en esta oficina, que era el hackeo. Eso no hay ley que diga que eso no se puede hacer. Y viene los poderosos computadores que pueden desencriptar cualquier código que usted quiera. No hay código invulnerable. Entonces, por ejemplo, si el ejército colombiano manda comunicaciones y se logra captar la señal con algún computador pues poderoso que tenga el enemigo, pueden desencriptar eso. No hay código invulnerable a lo que puede hacer la informática moderna. Entonces ha cambiado muchísimo la inteligencia en la era de la informática, y hoy en día es una parte muy importante esto de lograr penetrar las redes de comunicación enemiga, y puedes incluso meter a un computador. Ahí vale la pena, Miguel, también hacer la siguiente aclaración. El fiscal general aseguró que la posibilidad de hacer rastreo del espectro electromagnético, y está permitido por la Constitución. O sea, aquellos que están haciendo sondeos, digamos, o rastreos o cualquier tipo de análisis en el espectro electromagnético, perfectamente pueden captar cualquier tipo de señal y están autorizados por la Constitución para hacerlo. Luego es cuestión, si están encriptadas, desencriptarlas. Sí, el fiscal obviamente aclara que lo que no pueden hacer es interferir en el derecho a la intimidad y el buen nombre de las personas, porque para eso se requiere una orden judicial. Realmente esta es una situación en la que en ningún momento se afectó el buen nombre de ninguna persona.
se hizo lo que la Constitución permite, que es precisamente un rastreo del espectro electromagnético. Lo que pasa es que es un rastreo que obviamente se hace orientado a obtener determinado conocimiento. No se va a hacer el rastreo de una emisora que es abierta, sino se hace el rastreo de sentido, ondas de radio comercial, pues no. Sí, de acuerdo a la frecuencia y al canal de navegación. Pero fíjese que lo que en últimas ha producido todo este revuelo durante la semana es que el presidente haya tenido prácticamente que cambiar su posición radicalmente, porque de acusar fuerzas oscuras detrás de estar detrás de estas presuntas chuzadas, hoy en día lo que dice es que son operaciones de inteligencia totalmente lícitas y además con una posición totalmente distinta con relación a los dos generales que fueron retirados de su cargo. Dice Santos que esos generales pudieron incurrir en una falta de criterio, pero no en nada ilegal. Completamente distinto a lo que se había hablado al comienzo de la semana. Estaba haciendo el inicio de la semana. Vale la pena que hablemos un poquito de inteligencia general. En la guerra, pues sabemos las capacidades del gobierno británico, de la inteligencia alemana. Ya en la posguerra, los comunistas crean importantísimos aparatos de inteligencia. La inteligencia soviética era muy fuerte. ¿La KGB? La KGB y la GRU. Los checos tenían un aparato de inteligencia muy importante y Cuba tiene un aparato de inteligencia que está aquí en Colombia, trabajando. Pues según dicen las inteligencias, muy importante. Según dicen las inteligencias más fuertes para hacer operaciones extraterritoriales está en primer lugar Estados Unidos, segundo el Reino Unido, tercero Rusia, cuarto los chinos y quinta Cuba. Pues todo este alboroto en Colombia. Después de una breve pausa, seguimos con este tema que yo creo que es muy interesante y que le permite a nuestro auditorio entender lo que está pasando, lo que pasó esta semana. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Profesor Gallardini, buenas noches. A tan solo una hora de comenzar el clásico, ¿cómo siente el equipo? Bueno, mira, estamos bien, afortunadamente. Solo un desgarre de Pachón, una fractura de hombro del arquero Hernández, una apendicitis de Mejía, Patini y Durán tienen varicela. Los tres extranjeros Siño, Mendieta y Esqueloto se intoxicaron con una lechona. Mendoza y Sarmiento se escaparon de anoche de la concentración, así que si están oyendo esto, muchachos, les agradecería que aparecieran, ¿no? Pero bueno, en general el equipo está bien para el partido. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, aquí lo tiene todo. Banco de Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. 50 años de conflicto en Colombia merecen un análisis profundo con Carlos Sierra Galindo. Esta semana, ANCOL, la agencia de noticias de las FARC, publicó un escrito hecho en La Habana por los miembros de la delegación de ese grupo. El escrito se llama Sobre el proceso de paz, mitos y mitomanías. Y vale la pena analizar algunos aspectos de este documento para nuestros oyentes. Inicialmente, el trato que le dan al gobierno los delegados de las FARC allá en La Habana realmente no se compadece con lo que está sucediendo allá, que en teoría son pues unas conversaciones para el logro de la paz. Dicen, por ejemplo, que las declaraciones del presidente en Europa parecen un delirio lleno de jactancias innecesarias. Las califican como lo más repugnante que se le puede escuchar a un mandatario. Obviamente insisten en que no están en la mesa de diálogos como consecuencia de una presión militar y en el camino del sometimiento. Ese es el primer mito que ellos dicen que es necesario desmontar. Y mencionan una serie de mitos. Por ejemplo, dicen también que el segundo es creer que la agenda de paz se puede interpretar sin atender al preámbulo, que es el espíritu del Acuerdo General de La Habana, acuerdo que en últimas los colombianos no conocimos, pero pues ellos lo mencionan incluso como un mito del gobierno. Dicen también con relación a Santos que debería darle vergüenza por estar subordinado a la CIA y haber entregado el país a potencias extranjeras.
Continuando con el tema de mitos, dicen que hay otro, el tercero, que es pensar que nuestro discurso, dicen ellos, el de las FARC, ante los medios, es solo retórica y engaño de galerías. Mencionan un cuarto mito y dicen que es que creer en que en Colombia hay una democracia y que los representantes del establecimiento son sus defensores es mentira. Lo que existe realmente, según ellos, es un término que han mencionado repetidas veces, es terrorismo de Estado. Por supuesto, como quinto mito mencionan el hecho de el gigantismo y la doctrina de las Fuerzas Armadas. Dicen que precisamente el mito es decir que se puede llegar a la paz sin desmilitar la sociedad. Con esto insisten en lo que ya hemos advertido aquí desde Realidades en ocasiones anteriores, y es el interés que tiene la guerrilla, obvio, por disminuir las Fuerzas Armadas, tanto en número como seguramente en capacidad y en cobertura. Un sexto mito que mencionan es que ilusionarse con que la paz estable y duradera podría ser posible sin acabar el latifundio y sin frenar la extranjerización de la tierra, pues es imposible. Con esto nuevamente hablamos del tema de reformas agrarias a su acomodo y entregar los predios que hoy son productivos en áreas extensas a pequeños grupos de campesinos que obviamente serían seleccionados por ellos. Un séptimo mito que dicen que se encuentra en estos diálogos de La Habana es confundir confidencialidad con secretismo, pensar que las salidas a la guerra se pueden buscar a espaldas de la ciudadanía y que luego un mecanismo de refrendación que requiere de la plena participación del soberano se puede imponer unilateralmente, restringiéndola a los términos de una consulta recortada y desinformada. Con esto lo que hacen nuevamente es criticar las propuestas que hay para validar lo que se decida en La Habana, que obviamente tiene que ser el pueblo el que los decida. Un octavo mito, según ellos, es pensar que en un escenario de décadas de guerra sucia institucional, el Estado puede ser juez y parte. Esto refiriéndose a que hay que favorecer las víctimas, que debe crearse una comisión de esclarecimiento de la verdad, también un organismo, una organización que han exigido y han mencionado en ocasiones muy frecuentes. Obviamente ya sabemos quiénes integrarían esta presunta comisión. Pues pueden dejar los mismos que tiene el organismo actual. Realmente producirían algo muy similar. Algo se está produciendo. Igual son órganos espurios, entonces no varía mucho el resultado. Pero hay otro mito que también vale la pena destacar, mencionan en su escrito las FARC, y es que dicen que es un mito pensar que la insurgencia es la máxima responsable de los hechos de la confrontación. Dicen, debe quedar claro que por acción o omisión el Estado es el máximo responsable. Eso también lo hemos advertido muchas veces desde este programa, teniendo en cuenta que una de las estratagemas del terrorismo es lograr la igualdad de culpas. Y hoy, por supuesto, su objetivo es todavía más importante, más grande, y es pretender que la culpa no es de ellos y nunca lo ha sido, sino por el contrario es de los representantes del Estado. Porque siempre se presentan como víctimas. Claro, claro. Y obviamente mencionan el tema de la mermelada tan frecuentemente utilizado en medios de comunicación. Dicen que son testigos de la forma como se han repartido los recursos públicos como mermelada corruptora, alineando parlamentarios. Critican en ese aspecto. Por supuesto, todos los colombianos van a estar de acuerdo, obviamente, porque ese tema pues ha sido muy doloroso para el país, enterarnos de la forma como el gobierno actual está repartiendo la mermelada con el ánimo de obtener las prebendas que obtiene el Congreso. Pues son aspectos interesantes que vale la pena analizar, mitos que nos dan a entender que si las FARC insisten en ellos es porque definitivamente no tienen ningún interés de éxito en lo que pueda resultar de las conversaciones de La Habana. Son 8 mitos y una serie de argumentos, algunos de ellos muy agresivos en contra del gobierno, que definitivamente eso es lo que dan a pensar, que los interlocutores que tiene el gobierno allá en La Habana no tienen ningún interés
en acercamientos y en acuerdos, sino simplemente en mantener su política, su retórica y su discurso de siempre. Y es que el Estado es el culpable de todo lo que ha sucedido en Colombia. Por supuesto, ellos nunca han cometido atentados, ni violaciones, ni secuestros, ni extorsión, ni asesinatos, ni nada por el estilo, y mucho narcotráfico. Eso es el Estado. Es que ellos son expertos en el uso del lenguaje. Ellos no reconocen que son victimarios en el tema del desplazamiento forzado de campesinos. No lo llaman desplazamiento forzado, sino lo llaman, por ejemplo, evacuación preventiva de la población de la comunidad para poder confrontar al enemigo. Así lo llaman, esos son los parámetros que ellos van construyendo sobre eso. Ellos dicen que no son narcotraficantes, pero que reconocen que cobraban un impuesto revolucionario a los narcotraficantes y demás en las zonas donde ellos tenían influencia. Ellos no reconocen el tema del reclutamiento forzado, ellos dicen que es una cuestión aspiracional, se amparan en una norma ambigua del derecho internacional humanitario, sobre a lo cual hay una excepción para Colombia, pero ellos toman la norma general. Dicen que los menores desde los 15 años son habilitados para ser combatientes, pero se ha comprobado, primero la excepción que Colombia estableció es que la edad mínima para ser combatiente son los 18 años, y segundo, no es cierto que todos los niños de las FARC son mayores a 15 años, o sea, hemos visto casos pero exageradamente aberrantes que dan ganas de llorar al ver, uno no sabe si es un guerrillero o es un niño que está disfrazado jugando a la guerra. Además, en el tema de los secuestros, ellos también utilizan un lenguaje muy fuerte, muy consistente, que algunos medios de comunicación hacían ese proselitismo e iban purgando progresivamente la imagen de ellos. Era el de secuestrado, lo homologan, lo cambian, lo sustituyen por retenido. Recordemos que en la alcaldía de París, cuando Ingrid Betancourt estaba secuestrada, estaba la foto grande de Ingrid Betancourt con un reflector importante, decía retenida, no secuestrada, retenida desde febrero de 2002. O sea, vemos que ellos son expertos en tratar de cambiar el lenguaje para de alguna manera purgarse y mostrarse como unos muchachos rebeldes que todo lo hicieron por amor a Colombia, en defensa de la población. O sea, antes tenemos que darle las gracias por todo lo que han matado en nombre del pueblo, ¿no? Bueno, este es el documento. Si a uno lo matan ellos lo matan a uno es con fines altruistas, entonces uno debe agradecerles que lo mataron. Exactamente. Sí, así es. Este es el documento entonces que nos llega esta semana para el análisis en realidades con relación a lo que piensan realmente las FARC de los diálogos y de la paz que se está hablando en La Habana. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar, tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El número al que está llamando no responde. Por favor, deje su mensaje después del tono. Buenas, doña María Eugenia. Es que era para avisarle que ayer cuando salieron por la mañana de vacaciones y cerraron la casa con llave, yo me quedé adentro. Gracias. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Banco da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El análisis de los temas más importantes del continente a través de Uno América, por la libertad y la democracia de América Latina. Y en Uno América tenemos uno de los temas más importantes que llama la atención en el continente durante este año 2014. Varios países se van a celebrar elecciones presidenciales. Uno de ellos es El Salvador y Costa Rica, quien hace unas semanas llevaron a cabo sus elecciones en primera vuelta, y ahora pues se presentaron resultados que tienen grandes repercusiones para la región. Recordemos que luego de terminado el conflicto armado en El Salvador, y hay lecciones importantes que tomar del Salvador, atenta nota, toda vez que estamos el gobierno de Colombia, en nombre de los colombianos, aunque yo no acepto esa vocería, está llevando a cabo un proceso de paz con las FARC en La Habana y quieren replicar algunas cosas, implementarlas en el marco de la estrategia de post-conflicto. En El Salvador vemos que una vez se firmó este proceso de paz comenzando la década de los 90,
El partido que hasta 2008-2009 estaba llevando a cabo el poder desde entonces era el partido Arena, un partido de centro derecha que logró importantes cambios, transformaciones. Los países del C4, entendiendo como Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras, son economías pues bastante golpeadas, son países que están en la esfera baja dentro de la esfera del tercer mundo. Esto quiere decir que el que mejor está económicamente de esos países en mención, en principio es Guatemala, luego seguiría El Salvador, Honduras y finalmente Nicaragua, o sea, de acuerdo a sus economías, a su crecimiento económico. El Salvador tuvo implementaciones económicas muy importantes en los gobiernos de Arena. Por un lado, colocaron como moneda nacional el dólar estadounidense y de esta manera lograron frenar lo que era la curva de la inflación, que era una cuestión muy desbordada, como en el caso del Ecuador, que hemos mencionado bastante. Sobre el año 2009, en las elecciones de 2009, el partido Arena perdió la hegemonía. El último presidente fue Tony Saca y el partido Arena perdió las elecciones con el presidente actual Mauricio Funes del Frente Farabundo de Liberación Nacional, que era la guerrilla terrorista de entonces, antes de los 90, pero que pues por ocasión a los acuerdos de paz se volvió partido político. Tony Saca, entonces pésimo presidente, fue lo que causó la caída de Arena, ¿no? Tony Saca, sí, ya para allá iba, porque eso tiene una explicación muy grande, pero lo que queremos decir es que el Frente Farabundo Nacional, la ex guerrilla que llegó al poder, nunca había logrado ganar las elecciones presentando un candidato desmovilizado. Tuvieron que utilizar a un animador de radio, de televisión, como era Mauricio Funes, que tenía una popularidad interesante. Mauricio Funes nunca fue guerrillero, realmente nunca fue de izquierda, pero utilizó la plataforma política del Frente para llegar a la presidencia, como que fue una ayuda mutua, de que te necesito para que lleguemos al poder y yo necesito de ustedes para llegar al poder, y eso fue lo que se consolidó. Pero la agenda de gobierno de Mauricio Funes sí marcó distancia de algunas cosas con los gobiernos de Arena, pero a la larga fue una agenda de gobierno interesante, algo como tranquilizador para las Américas. Farabundo Martí. Exactamente, una de las cosas que hizo fue salirse del ALBA, es decir, el socio natural del Salvador son los Estados Unidos. El Salvador depende de las relaciones binacionales, del intercambio comercial, de las remesas con los Estados Unidos y no con Nicaragua, ni Cuba, ni Venezuela, ni todos estos gobiernos del eje del mal del socialismo del siglo XXI que crearon el ALBA para destruir sus economías y lograr un empobrecimiento aún mayor. Eso fue muy importante en el gobierno de Mauricio Funes, que tomó distancia, pero pues igual hubo nombramientos. El vicepresidente fue uno de los asesinos, de los terroristas más grandes que se llevó a cabo. Bien, ahora para las elecciones, para la sucesión de mando, se presentó una votación interesante. El presidente Saca, exarenero, creó una disidencia al interior del partido y se creó un movimiento que se llama GANA, Gran Alianza Nacional por el Cambio GANA, que se denominan como un partido de centro derecha, que no hicieron una oposición crítica al gobierno de Mauricio Funes, sino lograron dar gobernabilidad en muchos temas, transaron. Bueno, algunos dirán que eso fue políticamente correcto, pero para la vocación de poder de un partido, luego de una disidencia, fue muy complicado. Luego Tony Saca ingresa a este partido, porque es que es muy interesante el caso de Tony Saca. Rompió Arena y adhirió al partido que rompió Arena ya después de fundado este partido. Para estas elecciones por el Frente se presentó Salvador Sánchez, una persona muy temible. Norman Quijano, el alcalde de San Salvador, que es un alcalde que se caracteriza por grandes transformaciones sociales, estructurales, urbanísticas, de infraestructura en la capital del pulgar de América, y Tony Saca. Pero las votaciones, en principio, en primera vuelta ganó Salvador Sánchez, el candidato oficialista, por una cifra de 1.305.000 votos, seguido por el alcalde de San Salvador, Norman Quijano, por voto cerca de los 1.039.000, y Tony Saca, Antonio Saca,
por 305.000. Si sumamos los votos de Norman Quijano y del expresidente Saca, exarenero hoy de Ghana, pues habría un empate técnico, pero se superaría los votos con Arena. Ojalá esa tendencia se revierta para la segunda vuelta, para que El Salvador no sea secuestrado por el socialismo del siglo XXI, ¿no? Porque ya sería una nueva finca para el castrochavismo, tocayo. Sí, es complicado. El Salvador es un país que, luego de que se terminó la guerra civil, que recordemos que fue una guerra muy complicada, larga, se logró una paz y logró un avance muy grande. El Salvador tuvo unos años de crecimiento fabulosos bajo Arena y afortunadamente el presidente Funes no tomó una posición radical de izquierda como esperaban quienes lo apoyaron, que fue el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, sino que es un gobierno más bien moderado. Que se pierda todo lo hecho en estos años sería muy triste, porque Salvador merece un gobierno mejor, un gobierno bueno, y no volver a esas incertidumbres que lo afectaron durante lo que se llamó allá la guerra terrorista, la guerra subversiva. Pero el otro país que está en ciernes en estos días es Costa Rica. ¿Cómo la ve usted, tocayo? Bueno, Laura Chinchilla fue una candidata muy distinta al presidente Oscar Arias, en lo cual pues marcó una diferencia bastante grande del Foro de Sao Paulo. Costa Rica ha mostrado diferencias en cuanto a no tomar posición, porque pues ellos se consideran un país pacifista, que por eso queda ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por esa razón ellos no tienen ejército, fuerzas armadas, que solamente tienen policía y demás. Pero de todas maneras Laura Chinchilla fue una mujer muy valiente, aunque le hicieron muchos escándalos por haberse subido a un avión de un presunto narcotraficante, algo que pues realmente hicieron realmente mala prensa, pero uno pregunta, sí, pero realmente fue una buena presidenta que enfrentó. ¿Qué hizo mal? No, que encuentre una carretera, que los contratistas no cumplieron. Eso pasa en estos países todos los días. Todos los días, sí, señor. Si fuera otro no le habrían hecho semejante. Entonces es como una cosa de medios, es una cosa de impresiones, y no es un reflejo real. No es un reflejo, pero ella encarna la unidad nacional, porque cuando hay conflictos con otros países y son producto de un entuerto, pues, eso une a los países. La isla Calero, de lo cual ya hemos hablado bastante, que pues este borracho, violador, asesino, que quiere adueñarse de San Andrés con el beneplácito de la comunidad internacional. Es que no es él el que manda en Nicaragua. Dicen que es la mujer, como Petro, que dicen que manda la mujer en el caso de Petro. Sí, estuve conversando con un personaje que fue secretario de Estado asistente para América Latina del gobierno americano hace unos años, y conoce todos estos personajes. O sea que hablando él me contaba que fue a hablar con Ortega y demás, ahí estaba la señora, un poco extraño, ¿no? La señora ahí al lado. Sí. Y la que contestaba y la que ponía posiciones era ella. Ortega parecía un bulto ahí. Un florero. Borracho seguramente, como vive. Recordemos que es un violador, pero esta señora es tan horrible, esta señora que hoy es la que manda allá, que no quiso hacer nada cuando se enteró de que Daniel Ortega violaba a su hija. En común, su hija en común, ¿no? Porque no era la hija de ella. Exacto. La hija de ella. La violaba y es decir, unas cosas terribles que aquí no podemos decir con una niñita. Y luego se solidarizó con su marido. Qué barbaridad. Contra su hija por el poder. Esa es la Entonces, esas son las personas, exacto, hasta donde corrompe el poder. Y como que es más ladrona pues que Cristina Fernández, ¿no? Sí, le gusta el Villegas, como dicen despectivamente. Pero mirando esta óptica frente a las elecciones en Costa Rica, es muy importante que no gane la izquierda. Hay también un empate técnico, pero Costa Rica de Centroamérica, después de Panamá,
es el país más próspero, la mejor economía, la economía más estable, el país con un mayor costo de vida que vale la pena, porque hay costos de vida absurdos como el de Venezuela, que es cara la vida, pero no se compensa frente a los servicios y los bienes en su orden que se recibe por parte del Estado. Costa Rica es un muy buen país, pero lo que tiene ventaja para el candidato oficialista es que la presidenta Laura Chinchilla defendió con dignidad las pretensiones de Nicaragua de invadir la isla Calero, que efecto que lo hizo, y fue una estrategia de alta cancillería, de alta diplomacia a nivel internacional. Si ve uno hechos objetivos y le parece a uno que fue una buena presidenta. Uno dice que, mucha gente dice que las mujeres no sirven para el poder, pero bueno, recordemos a Margaret Thatcher, y esta mujer para nuestra historia política contemporánea, ¿no? Entonces, es algo muy interesante que se vive en El Salvador. Unas elecciones son en unas semanas y las otras son a finales de abril, entonces la campaña electoral está larga y ojalá no se pierda y se logre desestructurar aún más el foro de Sao Paulo. Pero hay otra noticia que llega del continente, en este caso de Ecuador. Menciona que Correa hace un ofrecimiento a Colombia para facilitar procesos de diálogo. Dice el presidente Correa: todas las veces que me he encontrado con Juan Manuel, le he dicho: Juan Manuel, estamos a las órdenes, estás haciendo algo histórico, así que en lo que te podamos servir, encantado. Lo que se cree es que el diálogo eventual que puede haber con el ELN se realizaría en Uruguay o tal vez en Brasil, pero sin embargo, pues existe una muy buena probabilidad de que frente a estas propuestas de Correa, el gobierno colombiano lo considere para hacer en este país, en Ecuador, una mesa de diálogo con el ELN. Hay que recordar, vamos a mencionar solamente 2 de los correos que se encontraron en el computador de Raúl Reyes y que involucran a miembros del gobierno de Rafael Correa con las FARC. Hemos analizado aquí en este programa muchos otros correos y muy extensos, pero vale la pena hoy recordar 2 de ellos y algunos de sus apartes. En un correo que le escribe Raúl Reyes a él los llama camaradas del secretariado, menciona lo siguiente, entre comillas: atendimos visita del ministro de Seguridad de Ecuador, Gustavo Larrea, en adelante Juan, quien a nombre del presidente Correa trajo saludos para el camarada Manuel y el secretariado. Expuso lo siguiente: primero, interés del presidente de oficializar las relaciones con la dirección de las FARC por conducto de Juan. Segundo, disposición de coordinar actividades sociales de ayuda a los pobladores de línea fronteriza, intercambio de información y control de la delincuencia paramilitar en su territorio. Tercero, están dispuestos a cambiar mandos de la fuerza pública de comportamiento hostil con las comunidades y civiles de la zona, para la cual solicitan nuestro aporte con información. El correo es mucho más extenso, sin embargo ahí vale la pena destacar este último aspecto, y es que el gobierno de Ecuador le ofreció a las FARC incluso cambiar autoridades militares si estas no eran de la conveniencia de este grupo terrorista. Cuando esto salió fue tan penoso que tuvieron que despedir a Larrea. No hay que dar remedio al presidente que despedir a Larrea. Este correo es de enero del 2008. Hay otro muy cercano de febrero del 2008 en donde también Raúl le dice al secretariado, con relación a una conversación con un emisario del presidente Correa, que solicita conversar con el secretariado en Quito, que espera la respuesta en el menor tiempo posible. En fin, son situaciones preocupantes que dan a entender que hay una relación muy cercana entre miembros del gobierno de Correa y la guerrilla. Este es el país que hoy ofrece un diálogo, o por lo menos pues un sitio para realizar los diálogos con la guerrilla, lo cual no nos parece que sea muy prudente. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Oiga, hermano, ¿usted dónde me trajo? ¿Cuánto llevamos aquí parados y vea una mujer por cada 10 hombres? Ay, hermano, la cosa no es tan complicada. Usted tiene que verse internacional. ¿Internacional? Sí, hable como argentino. ¿Como argentino? Uy, no, hermano. Mire, ahí viene una. Hágale. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Faco y estoy aquí de vacaciones. ¿Y vos cómo estás, viste? No te puedo creer, sos argentino también. ¿De qué provincia sos? En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo a Davivienda, aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidades. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora, un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.